Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Hay un tema que vale la pena que el país conozca. Es el futuro de la reforma constitucional. Futuro digo porque está a consideración de la Corte Constitucional. De la reforma que adoptó el marco jurídico para la paz. El doctor Alberto Rojas, quien acaba de retirarse de la Corte Constitucional, es nuestro invitado. El doctor Rojas se retiró de la Corte por una falla procedimental en su elección. Y el asunto es que él fue ponente de la reforma con el marco jurídico para la paz, donde se define qué va a ser el futuro de los guerrilleros, cuál va a ser el futuro de todos los agentes del conflicto en Colombia. Esa ponencia, hecha por un hombre liberal, como el doctor Rojas, pasó ahora, por su retiro, a manos de una magistrada conservadora que lo va a reemplazar, que es la doctora Marta Sáchica, que obviamente no va a estar de acuerdo con su ponencia. Entonces, el riesgo que se corre ahí, doctor Rojas, es que pasemos de una ponencia afirmativa y liberal a una ponencia negativa y conservadora. ¿Eso es así? A mí déjeme decirle dos cosas. Sí. Primero, en torno al acto legislativo cuyo artículo 3 se demanda, es el eje jurídico-político, porque ya el eje jurídico-penal había sido juzgado en la sentencia C579 con ponencia del doctor Jorge Ignacio Pretel, decisión que la Corte ya hizo, cosa juzgada. Respecto del eje jurídico-político, es lo que está pendiente de un pronunciamiento de la Corte. Entonces, muy bien. Perdón. ¿Qué dice el artículo 3 demandado? El artículo 3 demandado dice que una ley estatutaria dirá cuáles son los delitos conexos del delito político. Punto. Y remata diciendo, jamás podrán ser conexos ni genocidio ni delitos entendidos como de lesa humanidad. ¿Su ponencia qué decía? Mi ponencia que decía que tanto la determinación de delito político en el acto legislativo como los condicionamientos que traía estaban vulnerando dos ejes definitorios de la Constitución. Uno, la participación política como eje transversal de la misma. Basta recordar, Yamil, mirando la fotografía de 1991, que estaban sentados en la misma mesa como copresidentes Navarro Ward, secuestrador o miembro de un grupo secuestrador, Álvaro Gómez Hurtado, secuestrado, el doctor Horacio Serpa, y todo ello nos indicaba que había un nuevo aire en la organización finalmente de nuestro Estatuto de Convivencia Social, la participación política, la inclusión de quienes inicialmente aparecían como excluidos. Si uno retoma esa idea, y lo que significa también en otro eje como profundización, principio democrático se llamaría, pero profundización de la democracia dice uno, tener una norma de esta arquitectura podría estar creando una limitación que implique una segmentación en torno al fenómeno de participación democrática. Pero además mi convicción íntima es que un proceso de esta naturaleza, estoy pensando en Sudáfrica, estoy pensando en Irlanda, tenemos que sentarnos todos, no hay una forma. ¿Y qué es entonces lo que usted llama, en la primera parte de su ponencia, el eje central es participación política de todos los agentes del conflicto? Correcto. Que puedan intervenir. Así y segundo, profundización de la democracia. Profundización de la democracia significa eliminar las barreras para la inclusión. Debe haber inclusión y evitarse. No exclusión, sino inclusión de todos. Un aire nuevo en las reglas de convivencia social, porque es que en últimas una constitución no es nada distinto a eso, un estatuto de convivencia. Entonces, ¿tiene futuro, en su opinión, siendo una ponencia de carácter liberal? Sí. ¿Tiene futuro esa ponencia ahora presentada o defendida por la doctora Sáchica, de obvia posición conservadora, de conocida posición conservadora? Yamit, para mí sí tiene futuro. Yo me resisto. ¿Su ponencia? Sí, mi ponencia. Yo me resisto a pensar en un destino diferente. ¿Por qué? Porque ninguno de los magistrados de la Corte, y en ellos estaba incluido yo, podemos actuar con tendencia ideológico-partidista. Recordando a un doctrinante Saurebesky,
yo creo que un magistrado tiene que pertenecer al partido de la Constitución. Y como esa ponencia va simplemente fundada en una axiología constitucional, yo guardo la esperanza de que siga la línea. Ahora, tengo que ser respetuoso, profundamente respetuoso del criterio de los miembros de la Corte Constitucional, porque ellos pueden tener una visión distinta a la que yo tengo de la Constitución. Pero mire, doctor Rojas, con todo respeto, en su afirmación hay una contradicción. Todo el país comprende que cada uno de los magistrados de la Corte Constitucional tiene una concepción ideológica, no partidista, ideológica. Sí. Su ideología es liberal. La ideología de la doctora Sástica es conservadora. ¿Cómo pretende usted que una persona de ideología conservadora defienda unos principios que ustedes ponen liberales? Por esto que es muy sencillo. La Constitución del 91 tiene una fundamentación axiológica liberal. Y cuando uno llega a la Corte Constitucional, uno llega perteneciendo al partido de la Constitución y a defender la Constitución. Ahora, matices, claro, que van y vienen, pero hay un eje central, que es en última la axiología sobre la que se soporta, la axiología, valores, principios, la que soporta la Constitución del 91. Entonces, yo no puedo pensar jamás, y a mí, yo sé que usted me lo va a entender, y la audiencia me lo va a entender, a creer que no, que allí cada quien adopta bando y vota según sus, digamos, intereses y convicciones personales. No, yo tengo que pensar... Pero así es. Y mire, no, a mí lo que me sucedió a mí, claro, uno podría en un momento llegar a pensar y dice, pero bueno, y es que de lado y lado ha habido aquí no sé cuántos crímenes y cómo vamos a permitir que lleguen finalmente a la participación política. Yo lo que hice fue revisar los elementos fundantes de la Constitución y en torno a esos elementos fundantes analizar justamente el proyecto que debía entregarle a la Corte en torno a la demanda frente al artículo 3 del acto legislativo. Y con eso llevar la ponencia que se lleva. Yo no tenía otra opción. Así pensara y así tuviera otra ubicación ideológica, no tenía otra opción distinta. Claro, doctor Rojas, pero mire, como cambió la ponencia de manos, sí, es posible que la doctora Sástica, al asumir la defensa de su ponencia, que no creo que sea posible, ella introduzca en la ponencia que está ahora en manos de ella cambios. Es perfectamente posible. Ahora la ponente es ella. Y ella tendrá sus propias convicciones jurídicas. No, pero perdón, la ponencia ya había sido presentada. Sí, y yo ya la había defendido. Por eso. Yo me gasté prácticamente toda una tarde de un día cualquiera defendiéndola y entraba ahora al gran debate con la participación de cada uno. Pero no es que la ponencia, no es que la doctora Sástica tenga acceso o posibilidad de reformar ahora la ponencia. Lo puede hacer perfectamente. Pero ella puede decirle a la sala plena, yo, que ahora soy la magistrada, tengo una idea distinta en torno al enfoque que le ha dado mi antecesor. ¿Usted ha conversado con la doctora Sástica? Yo he conversado con ella, tengo una gran admiración y respeto por ella. ¿Lo va a hacer? ¿Qué dice? Y lo vuelvo a hacer. Y ayer me puse a su disposición. No, lo va a hacer ella, la ponencia para corregirla. No me lo ha dicho, ¿no? No me lo ha dicho. Y yo ayer me puse a su disposición porque, claro, para ella llega un trabajo muy pesado que es abordar una ponencia que tiene más de 250 páginas. Y entonces todo mi equipo, todo mi despacho está a disposición de ella. Ahora son sus subalternos. Y yo me puse igualmente a su disposición. Y, doctora, en lo que yo pueda servirle, obviamente respetando lo que debo respetar. ¿Qué es la opinión de ella? Su independencia, su autonomía como magistrada de la Corte. ¿Qué es su opinión ideológica? Yamil, yo quiero pensar que sea la visión del universo constitucional que ella tiene en nuestro país, ¿no? Quiero pensar de la manera, porque te repito, hay una hermosa frase de Zagrebreski en el sentido de que un magistrado no debe ser ni liberal ni conservador. Un magistrado debe pertenecer al partido de la Constitución. Y yo siempre quise hacer eso. Por eso en ocasiones genero confusión, porque así como presento esta ponencia, digamos, perdónenme un tema que ya es de pasado, yo defendí el estatuto del fuero militar y lo defendía como un estatuto que me marcaba a mí un código ético de hasta dónde soy militar y dónde soy civil. Y hubo gente que dijo, pero ¿por qué defiende ese estatuto? Pero mire, doctor Rojas, con todo respeto, si eso fuera así, como usted dice, el país no estaría tan seguro como lo está, de que el doctor Pretel es conservador, de que el doctor Guerrero es conservador, de que el doctor Mendoza es conservador.
que son sus compañeros en la corte. Sí, pero a veces los ve a uno en unas tendencias completamente liberales. Déjeme recordarle que Gabriel Eduardo Mendoza, por ejemplo, ha tenido posiciones en torno, por ejemplo, a las parejas del mismo sexo, atribuyendo que son familia, por ejemplo. Mire, el único que yo conozco, que yo sé, que fue elegido un miembro de la Corte Constitucional como conservador, que tiene ideas absolutamente liberales, es el doctor Palacio. Sí, usted tiene razón, lo nota uno por las decisiones que asume y lo nota uno por las ponencias que lleva, en consecuencia, me acepta que sí hay una ideología. Yamid, ¿usted recuerda que el chascarrillo de para buenos conservadores, los liberales de Río Negro, y estamos hablando de liberales radicales, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, que muchas veces actitudes revelan o reflejan en sí la carga ideológica. Un juez implica historia, implica antecedentes. Déjeme hacerle una pregunta final, doctor Alberto Rojas. Y vamos a ir a presentar las noticias que CMI divulgó en sus teléfonos celulares para que usted piense en la respuesta. La paz, el proceso de paz, podría estar en riesgo, podría estar en peligro si la Corte Constitucional crea talanqueras inmediatamente después de comercial. A ver, doctor Rojas, su respuesta. Yamid, permítame responderle con esta anécdota. Sí. 1850 y tantos, ante la Suprema Corte americana, se presenta Dred Scott, esclavo de nacimiento, de origen, y le dice a la Corte: estamos viviendo un espacio de libertad, ¿por qué ustedes no me conceden a mí el derecho a decir que soy libre, que ya no soy esclavo? Sí. La Suprema Corte, después de una evaluación de las circunstancias, produce la decisión: usted sigue siendo esclavo, aquí sigue habiendo esclavitud. Y segundo, no sé ni cómo se dirige a nosotros, porque usted ni siquiera es persona. Eso genera, Yamid, 4 años de guerra civil, 600.000 muertos, 2 leyes de emancipación y una enmienda constitucional a precio alto por una decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Sé que nuestra Corte es respetuosa de la Constitución política y su decisión estará ajustada a la Constitución, que entiendo yo además está fundada en los más altos intereses de la patria. Tenemos los mejores magistrados en la Corte Constitucional. Yo tengo fe profunda en ellos y por eso llevé a ellos la ponencia que llevé ahora. No quiere decir que sea yo el que tenga la razón. Puedo estar equivocado, pero corrí el riesgo de equivocarme solo si a ello llegaba la situación. Vamos a ver qué sucede, Yamid, pero le dejo esa anécdota para que usted vea el alcance de una decisión de una corte en un país como totalmente entendida su respuesta y creo que los televidentes están totalmente con la idea clara de lo que significa el ejemplo que usted pues, aplicado pues, al presidente de la Corte Constitucional. Nuestra pregunta, doctor Rojas, para nuestros televidentes es esa. ¿Ustedes creen que la Corte Constitucional debería pensar más en la paz que en las talanqueras jurídicas que puedan surgir para obtenerla? Dicho de otra manera, ¿la Corte debe apoyar el proceso de paz o dificultarlo con su fallo? ¿Está bien? Está perfecto, Yamid. Doctor Rojas, muchas gracias. 1.000.000 de gracias. ¿Qué va a hacer Yamid, ahora? muchas gracias. Yamid, voy a entrar en digamos, un espacio de descanso. Pienso asumir mis temas personales que los tenía abandonados. ¿Va a litigar? Sí. No voy a litigar, no voy a litigar. Yamid, yo tengo esta idea. Cuando uno llega a una alta corte, llega allí como quien dice a una especie de punto de cierre en la vida. No está bien que uno salga de una corte a dedicarse de nuevo a litigar, es mi convicción personal y por eso, así haya estado solamente 14 años, no volveré a los estrados judiciales, ya fue suficiente. Y yo creo que así debe ser finalmente. Llegar a una corte debe ser el cierre de una vida y no un trampolín para continuar la marcha.
¿Y si está cargo totalmente que usted de esto, acuerdo no sé en qué. eso de la puerta giratoria? La puerta giratoria, usted sabe todo lo que se ha Pues, especulado en torno a eso, pero yo sí creo que basta con uno estar en una corte y que tal vez conforme las reglas que hasta ahora han existido, se permitía esto, ¿no? se podría aplicar eso, esa teoría suya, si ya llegó al máximo, Sí, que es la presidencia de la República, ¿para qué ser senador? exacto. Si no tiene. Eso está dentro de unas fórmulas que se conocían como principio de Peter y es que hay una especie de incompetencia. Cuando uno llega a determinados niveles, queda incompetente para muchas más cosas, ¿no? Porque si ya llegó allá, no puede empezar a devolverse. Ahora, el ejercicio de la profesión es absolutamente bello, es espléndido, es una de las razones de ser de mi oficio, pero todo tiene su espacio, y también como el eclesiastés su tiempo y su lugar. Doctor Rojas, muchísimas gracias. Queda nuestra pregunta vigente. ¿Ustedes son partidarios de que la Corte Constitucional apoye el proceso de paz o surja ciertas objeciones de carácter jurídico? Si las hay. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Doctor Rojas, muy amable. Vienen las noticias del mundo, emisión internacional de CEP.